Señor Jesucristo por su amor y su misericordia, porque para siempre es grande y porque eres fiel en medio de nuestras circunstancias, amén, y porque Él es todo para nosotros. Y por eso es que hoy estamos delante de su trono. Por eso es que hoy estamos glorificando el nombre del Señor, no solamente aquí en Iglesia Querid, sino en todos los lugares donde Dios ha permitido que su pueblo, donde haya un remanente que pueda adorar y glorificar el nombre del Señor. Porque eso es lo que Él anhela, de que cada uno de los seres humanos que hemos creído y los que van a creer y que crean todos en Él, para que todos juntos exaltemos el nombre de nuestro Dios poderoso. Y estoy agradecido con Dios porque Él en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida, Él está con nosotros. Como decía nuestra salmista, que en esos medios de dificultad, de dolor, de angustia, cuando sobrepuja nuestro corazón la duda, la incredulidad, pero el amor de Cristo, la fe en Cristo permanece, porque Él es el que vive en nosotros. Porque en medio de la dificultad, de la salud, vemos que Dios da respuesta en medio de cada circunstancia. Y por eso hoy mi vida está agradecida con Cristo, con lo que Dios me está permitiendo hacer en este tiempo, porque Él es bueno y Él ha tenido misericordia de nosotros. Sin más preámbulo, seguimos en nuestra serie por Cristo. Y hoy estamos en el capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Dice de la siguiente manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, óigalo bien, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que el Señor nos dé entendimiento en esta mañana. A mi amigo que me escucha, que se une a esta transmisión, a nuestro hermano que está en directo, el amigo que está en directo, nos verá en diferido. Que el Señor nos dé entendimiento lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en este momento. Y podemos ver que en la construcción gramatical, con estos tres verbos que se encuentran en este versículo y el prefijo que lo acompaña con, exige literalmente o nos habla literalmente de sufrir con y de ser glorificados con, y esto implica que introduce el pronombre personal de Él. ¿De quién? De Dios, del Todopoderoso, que es el que da sentido a esta expresión bíblica con su Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo nos expresa, le expresaba a la iglesia de Roma y hoy nos expresa a nosotros y nos dice: y si hijos, óigalo bien, si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de la palabra, del agua, del Espíritu, también herederos, somos herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entendiendo esto, podemos decir lo siguiente: que una de las bendiciones es que ahora, como hijos de Dios, podemos tener y disfrutar o tener el disfrute de la herencia de Dios. De esa herencia maravillosa, de esa herencia que tanto anhela nuestro espíritu y nuestra alma. Así como cuando uno es hijo y nuestros padres tienen bienes, cuando ellos fallecen, cuando parten de este mundo terráqueo, los hijos anhelan, cada uno de los hijos anhela la herencia de lo que dejó el papá, de lo que dejó la mamá. Se anhela ansiosamente, deseosamente, y más si uno está pasando algo de dificultad económica o de vivienda, y si ellos dejaron economía o vivienda, los hijos, los herederos anhelan deseosamente poder ocupar ese lugar, poder tener ese alivio, poder tener esa esperanza de que se va a salir de esa situación gracias a sus padres que heredaron esos bienes terrenales.
Asimismo, por eso Pablo nos enfoca y nos llevaba a la iglesia en Roma, y hoy nos lleva a nosotros a de que nosotros somos herederos, que nosotros tenemos una necesidad, que nosotros tenemos la necesidad de una vida eterna con Él. Miramos entonces que cuando leemos este verso surge una pregunta: ¿qué es lo que heredarán aquellos que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu y son llamados hijos de Dios? ¿Qué será lo que van a heredar? Miremos lo que nos dice la misma escritura, la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, aleluya, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es lo que vamos a heredar. ¿Qué? La salvación. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted y yo, cuando hemos creído en Jesucristo, le hemos recibido en nuestro corazón, hemos sido coherederos, hemos sido partícipes de esa salvación. Usted y yo ya tenemos esa salvación. Es el perdón de nuestros pecados, el que Cristo mismo borró nuestras rebeliones, limpió nuestra maldad, nos vestió con vestiduras de salvación, y esto será manifestado en el día de su segunda venida. Pedro tenía claro cuando le hablaba a los expatriados, aquellos que habían sido cautivos y los habían sacado de su tierra, así como Adán y Eva, por medio de ellos fuimos expatriados, fuimos exiliados por el pecado, por la desobediencia de la tierra del huerto del Edén, del bien de la salvación que Dios Padre ha tenido para el hombre. Pero Pedro nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aleluya, la misericordia de Dios manifestada a través de Jesucristo su Hijo, para que nosotros pudiésemos heredar la salvación, porque Él tuvo que morir, Él tenía que morir en esa cruel muerte de la cruz del Calvario. Él tenía que ser sepultado, pero también debía resucitar al tercer día, y por ese derecho que Cristo hizo y ganó por nosotros, hoy somos dignificados para ser hijos de Dios, hijos y herederos y coherederos en Cristo Jesús. Tenemos esa seguridad, amada iglesia, amado hermano, y tú, amigo que me escuchas en esta hora, Cristo te está invitando a que seas ese hijo y ese heredero, coheredero en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos enseña a través del apóstol Pedro que una vida eterna, aleluya, en la presencia de Dios es la que nos espera como heredad para sus hijos, y de esta manera se constituye la herencia de Dios que no se destruye ni se contamina. Esa salvación, esa heredad tan maravillosa que Dios nos ha dado a través de Jesucristo su Hijo, es la salvación, y esa salvación no se contamina, no se corrompe, aleluya. Por eso mismo Dios dice que hagamos tesoros en el cielo, donde el orín no lo corrompe ni el hollín lo corrompe, sino que hagamos esos tesoros en Cristo Jesús, que es su salvación eterna por siempre y para siempre. Lo que esto quiere decir, que la herencia que Dios tiene para nosotros es la salvación, como lo he venido diciendo y repitiendo, y que de ninguna manera puede ser afectada por nada ni por nadie.
En el momento que usted ha nacido de nuevo, en el momento que usted ha creído en Jesucristo, ha venido la salvación a su alma, ha venido el regenerar, ha venido, como decía el apóstol Pablo, nos ha hecho renacer en el Espíritu, nos ha hecho renacer para que usted y yo hoy podamos tener esa herencia de la salvación. Y déjeme decirle que nada ni nadie, si usted y yo verdaderamente hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, del agua y del Espíritu, nada lo podrá separar de esa salvación grandiosa y poderosa que es en Cristo Jesús. Por eso nada lo puede mover. Por esto Pedro, utilizando estas dos frases juntas, ¿cuáles? Incorruptible e imperecedera, en su origen griego quiere decir o significa inalterable, que se expresa aftartos. ¿Qué quiere decir esto? Que es inalterable esa salvación, porque esa salvación es del Dios eterno, quien la brindó para todo aquel que en Él cree. Se convierta, venga a Cristo, reconozca su pecado y tenga vida eterna. Vida eterna que hoy el hombre, el ser humano, rechaza por vivir en las fábulas que el mundo ofrece. Miramos que entonces estas frases, que es incorruptible e imperecedera, que significa inalterable, aleluya, estas frases aplicadas a nuestra heredad, a la vida eterna, aleluya, es nuestra salvación. O sea que dice que Dios mismo dijo y Él lo cumplirá, porque Él no es Dios, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y así es, porque en Él es sí y amén. Aleluya. Por eso la salvación de Dios es inalterable. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma que si nosotros somos herederos y que si nosotros somos coherederos en Cristo Jesús, sigue diciendo, si es que padecemos juntamente con Él. Pero antes de seguir allá, miramos que ya el creyente como hijo de Dios hereda la vida eterna y comparte con Cristo la gloria que el Padre le dio a Él. Amada iglesia de Jesucristo, hoy nuestra fe, hoy nuestro ánimo, hoy nuestro gozo debe estar en un tope alto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado salvación y nosotros ya hemos heredado la vida eterna y nosotros ya tenemos la gloria junto con el Padre en Cristo Jesús. Aunque estemos pasando por el peregrinar en esta tierra, usted y yo debemos tener la seguridad que nuestra salvación y que nuestra esperanza no es de a ver si sucede algo, no, nuestra esperanza ya está ya en la gloria venidera, cuando Cristo venga por su iglesia o cuando nosotros seamos llamados por Él ante la presencia de Dios. Por eso estas palabras aplicadas a nuestra herencia quiere decir que nadie podrá alterar lo que Dios prometió. Dios lo que prometió lo cumple y lo está cumpliendo desde la eternidad y por la eternidad. La salvación de todo aquel que cree en el Hijo viene al Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa, esa es la herencia que Dios nos ha dado en Cristo, la salvación de nuestra alma. Nosotros hemos heredado esa vida eterna, amada iglesia, y compartiremos con Cristo la gloria que el Padre le dio a Él. Juan 17:5 nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso les hablaba hace un momento que esa salvación, que eso lo que Dios ha prometido no se puede alterar, porque Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, está y siempre ha estado en la eternidad y por la eternidad con el Dios Padre y con la gloria de su Espíritu Santo. Esto nos debe dar una seguridad y nos da la seguridad y fortalece nuestra fe en nuestra herencia, ya que por la muerte y resurrección de Jesucristo somos salvos.
Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma. Porque acuérdese que en aquel tiempo, en la iglesia de Roma, la iglesia fue perseguida, era encarcelada, era azotada, era tribulada. Y como usted lo puede ver en cada una de las cartas y las epístolas del apóstol Pablo y de Pedro y de Santiago, miramos que cada uno de ellos vivía persecución, vivía momentos difíciles, sufrían prisiones, sufrían azote. Pero Pablo le decía a la iglesia: no desmayen, confíen, permanezcan, como nos dice hoy Dios a nosotros en la iglesia. No desmaye, confíe, no importa lo que se levante, más bien sé como atalaya, sé como ese centinela, sé como ese heraldo, sé como ese mensajero, sé ese hijo, sé ese coheredero, manifestando lo que Cristo es en la vida del ser humano, no importando lo que se levante, no importando lo que venga. Porque en los últimos tiempos, en estos tiempos, en toda era, en toda generación, han habido y hubo, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia. Esto no es nuevo para esta generación, siempre ha sucedido. ¿Por qué razón? Porque los herederos y coherederos en Cristo Jesús no nos hemos levantado con la frente en alto a proclamar que Jesucristo es el Señor. Él es la solución, Él es la salvación, Él es la paz, no como el mundo la da. Lo que Cristo nos está diciendo hoy, y lo que Pablo nos dice y le dijo a la iglesia en Roma, les está diciendo: vosotros sois herederos y coherederos en Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él. Esto nos da seguridad. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la Escritura nos lo dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Recuerda estos temas que hemos venido estudiando en esta serie por Cristo. Recordemos que el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: ¿cómo es mi andar? ¿Cómo es mi vivir en el Espíritu? ¿Cómo es mi responsabilidad como creyente? Pues miremos algo que en este orden de ideas podemos ver y analizar: que nada hay reservado para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Puesto que no solo somos herederos de Dios, sino que también somos coherederos en Cristo. Pues todo lo que existe, óigalo bien, amada iglesia y hermano y amigo que me escucha, pues todo lo que existe ha sido hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Lo confirmamos en la Escritura, en Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, que no quiero que pierdan de vista esto, que esta herencia es solo del heredero, o sea, de Cristo Jesús. Pero, óigalo bien, pero por unidad con Él, los creyentes venimos a ser uno en el heredero. La unidad en Él. Por eso cuando Jesús oró en el monte, le dijo: Padre, yo te ruego por esto, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Que así como tú y yo hemos sido uno, ellos y nosotros seamos uno con ellos. Aleluya. Tenemos una unidad cuando hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Por esta razón, todo cuanto tiene que ver con la herencia de Él, tiene que ver con nuestra herencia. Porque somos uno en Cristo Jesús. Porque hemos sido rescatados, hemos sido renacidos, hemos sido vestidos, hemos sido dignificados para poder ser hijos de Dios.
Entonces, amada iglesia, si somos hijos y coherederos, no nos desanimemos. ¿Por qué estamos atribulados? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué estamos a punto de claudicar? Aleluya, siendo que somos herederos, coherederos y si hijos de Dios, entonces seguiremos padeciendo para que Él sea glorificado. No por obras, dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, para que ninguno se gloríe, sino esto es don de Dios. Por esta razón, nosotros somos herederos con Cristo en la misma medida. Y me llama la atención cuando sigue diciendo el versículo 17, ya es casi en su parte media, si es que padecemos junto con Él. Si es que padecemos juntamente o junto con Él. Si nos ponemos a analizar esta frase con detenimiento, podemos ver una afirmación directa y es una realidad para los hijos de Dios. ¿Por qué? Ya que el coheredero hereda legalmente todos los valores y dones juntamente con el heredero. O sea que somos parte de todo. Cuando Pablo le dice, si es que padecemos juntos, y cuando le habla a Timoteo que como él sufría, no que estaba cumpliendo los sufrimientos que le faltaron, no quería decir que era que le faltó sufrimientos a la iglesia o a Cristo para la salvación. No. De ese es otro tema que tocaré después. Sino lo que está diciendo es que nosotros como hijos coherederos en Cristo, si es necesario, si Dios lo permite, debemos padecer. Sí, hijos, por eso dice el comienzo del versículo. Sí, hijos, dice el versículo, perdón. Si dice el versículo ahí, como quiero volver a ese versículo, donde dice, y si hijos, siguiendo, acuérdese que hemos estado trayendo esta serie de Romanos capítulo 8. Y si hijos, acuérdese que él también desde el 1 nos dice que nosotros debemos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Debemos vivir conforme a la palabra de Cristo, que somos herederos, que somos sus hijos, que cómo estamos andando. Entonces recordemos que el Espíritu Santo siempre nos está redarguyendo. Y dice, si analicemos esta frase con detenimiento, podemos ver una afirmación directa y es una realidad para nosotros los hijos de Dios hoy, ya que el coheredero, ¿cierto?, hereda legalmente todos los valores y dones juntamente con el heredero. Y siendo nosotros, oiga bien iglesia, coherederos, esto involucra en el sufrimiento o nos involucra en el sufrimiento que él ha experimentado en su vida. ¿Cómo así? Debemos tener claro que Cristo sufrió una sola vez, óigalo bien, una sola vez para destruir el pecado. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos indica que la iglesia sufrirá hasta que Cristo regrese. Uy, no, entonces eso ser cristiano no es bueno, ¿cierto? Porque si vamos a sufrir, pero si Dios es amor, pero si Dios dijo que nos daría todo, amén. En la salvación Él nos dio todo, porque la palabra salvación quiere decir salud. Él nos dio salud en todo. Pero mientras que estamos en este peregrinar, en esta tierra, nosotros sufriremos persecución. Y lo vamos a mirar más adelante. Dice segunda carta del apóstol Pablo, segunda Corintios, capítulo 1, versos 5 al 6. Lo dice así la Biblia Nueva Internacional, la versión internacional. Pues así como así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos que abundante consuelo. Sé que en la Reina Valera 60 tiene unas frases que cambian. Verso 6. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude, óigalo bien, a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo? Nosotros, por causa del Evangelio, y recuerden que el Evangelio es ¿quién? Es Cristo Jesús mismo.
Es Jesús. Jesús es el evangelio. Y Pablo le dice, si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo. En otras palabras, si Pablo sufrió, que tuvo esa experiencia magnífica, que subió al tercer cielo, que él mismo dijo que no sabía si fue en el espíritu, en el cuerpo, en la carne, pero tuvo y fueron mostradas cosas inaccesibles. Sufrió, padeció por la obra de Cristo, por predicar el evangelio de Cristo, por decirle al hombre y a la mujer que no violente los principios de Cristo, por decirle a los hombres que eran hombres y mujeres, no que eran de lo que se sentían, sino hombres y mujeres, por decirle al adúltero que estaba con la esposa de aquel que era su hermano, por decirle a aquel joven que estaba en fornicación con la joven que estaba, por decirle a los idólatras, esos dioses que ustedes se fabrican no son los dioses. El único Dios fiel y verdadero se llama Jesucristo de Nazaret, el que da la salvación al hombre. Cuando le dijo a los griegos, tengo por cierto que a ese Dios no conocido es el que les vengo a predicar, a hombres que filosofaban, a hombres que eran muy capacitados mental, intelectualmente. Hoy en día la misma intelectual, la misma filosofía ha pervertido el pensamiento de los hombres, ha tergiversado los principios que Dios ha establecido en su palabra, y por eso era que Pablo sufría, porque predicaba el evangelio de Jesucristo, y más lo perseguían porque Pablo se llamaba antes Saulo de Tarso, pero entonces cuando vino a Cristo cambió su perspectiva, renació de nuevo, se volvió hijo de Dios, se volvió heredero de Dios, se volvió heredero en Cristo Jesús, y ahora predicaba el evangelio de Jesucristo y le decía al que robaba no robe más, al que mataba no mate más, porque la vida está en Cristo Jesús. Y por eso dice ahí en el verso 6 de 2 de Corintios capítulo 1, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Hoy en día muchos cristianos tiene sufrimiento, pero por sus malas decisiones, no por causa de Cristo. Porque por causa de Cristo, cuando le decimos al pecador, estás en pecado. No somos homofóbicos, no, sino que le llamamos pecado a las acciones. Pero a la persona la amamos, porque Cristo amó a la persona, no al pecado. Por eso es que Él dice que nosotros debemos proclamar el arrepentimiento, debemos proclamar la salvación, y por causa de eso es que nos persiguen. Por eso es que nos dicen fanáticos, por eso es que nos ultrajan, por eso es que nos señalan, nos llaman homofóbicos, nos llaman anticuados, nos llaman religiosos. Pero cuando Cristo y Pablo estuvieron allí predicando el evangelio, ellos fueron maltratados y vituperados por causa de predicar, valga la redundancia, el evangelio de Jesucristo. Sabemos que el sufrimiento no es deseable, amada iglesia, pero es irrenunciable cuando nuestro Señor lo permite en nuestras vidas. Aún en medio de las enfermedades, Dios permite esa prueba a nosotros para ver nuestra fe dónde está puesta. Si en el milagro, o en la sanidad, o en mi salud, o en el dinero, o solamente estoy mi fe puesta en Dios por lo que Él es, que me heredó la salvación de mi alma. Job decía y tuvo claro su fe: Dios dio, Dios quitó, pero con todo esto sea Dios Jehová de los ejércitos glorificado. Lo estoy parafraseando. Jehová Dios sea glorificado. De ahí que cuando el apóstol Pablo exhorta a su discípulo, a su colaborador, a su hijo en la fe, Timoteo, y también nos lo dice hoy Dios a nosotros a través del apóstol Pablo, que debemos ser partícipes de las aflicciones, óigalo bien, de las aflicciones
por causa del evangelio. No que si no trabajo, no voy a buscar mi pan diario, entonces sufro hambre, sufro necesidad y digo, ay, es que Dios me está metiendo en esa prueba. No, es por causa del evangelio, porque mismo Dios dejó el trabajo para que este servidor trabaje y gane su bienestar. Es por causa del evangelio. En segunda epístola a Timoteo, la carta a Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 9 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si soy hijo, Dios ya me dio no me dio espíritu de cobardía, me dio espíritu fue de poder. ¿Qué es de poder? No de destruir ni nada, sino de hacer las cosas, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de ¿quién? De nuestro Señor. ¿Cuál Señor? Señor Jesucristo. Ni de mí, le decía a Timoteo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hoy en día ninguno de los cristianos, de los hijos de Dios, no queremos sufrir. Nos callamos. Hoy nos predican un evangelio de prosperidad. Si usted es hijo de Dios, tiene que estar sano. Si usted es hijo de Dios, no tiene que pasar necesidad. Si usted es hijo de Dios, tiene que ir siempre triunfante. Debe tener dinero. No es así. Si soy hijo de Dios, mi fe está puesta en que Él me dio la salvación y que si Él me bendice económicamente, amén. Y si no me bendice económicamente, también amén. ¿Sabe por qué lo digo de esa manera? Porque yo sé que Dios me dice en su palabra que por nada debo estar afanoso, porque cada día trae su propio afán. Y si soy hijo de Dios y confío en Él, Él me suple mis necesidades conforme su propósito, conforme sus riquezas en gloria. Aleluya. Y por eso Él nos dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Y nos dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Todo proviene de Dios. Si Jesús sufrió penalidades, sufrió látigo, persecuciones y sufrió muerte de cruz por nosotros, Él sufrió esa penalidad por amor al Padre y a lo que el Padre amaba, a sus hijos, al pueblo, a la creación, a la raza humana. Nosotros también tenemos que ser partícipes y decirle a aquel que está en contra de la palabra de Dios, aquel que va en contra de los principios de Dios: no podemos permitir que hoy en día se levanten hombres, mujeres influenciados por el infierno para definir cuál es el sexo de un hombre y una mujer, para definir cuál es el futuro de un niño. No, es Cristo Jesús, ya lo definió en la Escritura, en la palabra de Dios. Y sé que muchos sufriremos persecución por decir la verdad. Dice, sigue diciendo el verso 9 allí: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Esto viene desde la eternidad. Esto no fue un invento de ahora. Todos los principios están desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, si no estoy mal. Miramos entonces que Dios mismo desde la eternidad conoció al hombre, conoció, lo definió, le dio su estatus, le dio su proyecto de vida, le dio su finalidad. Pero el hombre siempre, por el pecado, por la desobediencia, quiere irse en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando dice que Cristo Jesús desde la eternidad, en la Reina Valera dice desde antes de los tiempos de los siglos. Qué maravilloso es poder entender que nosotros compadeceremos o compadecer es un privilegio dado a los creyentes en Cristo Jesús.
Usted me dirá, pero ¿cómo va a decir eso, hermanos? Ay, no, se lo voy a decir. En Filipenses 1, verso 29 dice: porque a vosotros os es concedido, óigalo bien, a causa de Cristo, a causa del Evangelio, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis. ¿Por quién? Por Él. Por Él. En Biblia de las Américas me gusta como lo dice el verso 29 y 30 de Filipenses 1. Dice: porque a vosotros se os ha concedido, nos fue concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Aleluya. Es un privilegio. Pero alguien de pronto viene un sufrimiento a nuestra vida y ahí mismo empezamos a decir que el Señor reprenda al diablo. No, tenemos que discernir qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y por qué están sucediendo las cosas. Podemos discernir entonces que el creyente en Cristo tiene una unión orgánica con la deidad divina, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia, hermano que me escucha, amigo que me escucha? Que Dios creó al hombre para vivir dentro del ser humano y ser uno con él. En esto es que consiste la unión orgánica por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo unigénito. Aleluya. El único Dios, el único Hijo que fue de Dios Padre. ¿Con el fin de qué? De experimentar y disfrutar la vida de Él en nuestros sufrimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos rechazados o sufrimos oposición por causa de nuestra fe en Jesucristo, siendo Él el evangelio puro del reino de Dios Padre, entonces somos bendecidos, somos fortalecidos. Somos la luz, somos la sal y somos esos verdaderos hijos de Dios. Él mismo nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuáles cosas? Que en el mundo tendríamos aflicción, que el mundo nos perseguiría por nuestra fe, por creer en esta palabra, a esta escritura que hoy muchos le están diciendo que es un libro anticuado, a esta escritura que le están diciendo que eso no es la palabra de Dios, que eso es simplemente filosofía de hombres, a esto que fue inspirado por Dios hacia 40 hombres, puso su pensamiento para que esta sea la norma de vida. Hoy se levantan hombres y mujeres, hoy se levantan apoderados económicos para extinguir aún la raza humana, así como en el tiempo de Moisés, cuando venía ese varón, cuando venía ese hijo varón, cuando aquel rey tenía miedo porque naciesen hombres, entonces mataba a todos los niños, así como en la época de Jesús cuando fue a nacer, aquel rey mató todos los niños, mató porque ¿qué? No creía y no quería que ningún rey se levantara. Asimismo hoy están atentando y matando la fe, matando la confianza, los principios, lo biológico que hay en el ser humano, matando la fe de que es hombre y mujer, y quieren colocar y matar. ¿Para qué? Para anular el pensamiento de Dios en el corazón del hombre. Pero déjame decirle que qué maravilloso es poder tener esa confianza y que Jesús nos ha hablado para que nosotros tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos predicar la palabra de Dios. Quiero ser claro con esto, no somos homofóbicos, sencillamente estamos diciéndole al pecado lo que es pecado.
Y lo que Dios dijo, eso es. No es por mi espejismo, no es por mi ilusión, no es por las maripositas, no es por lo que yo sienta o me parece, no, es por lo que Dios dice en su palabra lo que somos. Y nos dice en su palabra que si somos hijos también coherederos y herederos en Cristo Jesús. Aleluya. Por esta razón, miramos que los creyentes tendremos tribulación en este mundo, pero podemos confiar en Cristo y gozar de su paz. Y el resultado es la victoria permanente del coheredero en Cristo Jesús. Hay que recordar siempre que el Espíritu Santo es el que nos redarguye y el que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8. Lo maravilloso de esas promesas de Dios para nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay, verso 1 del 8 Romanos, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso el apóstol Pablo confirma en el 17 y nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, amada iglesia, adelante. Usted es un hijo, usted es un heredero, es un coheredero con Cristo. Así que no desmayemos en este tiempo, en esta generación. Creamos que Él es fiel y verdadero a su palabra, y que si nosotros nos refugiamos en su palabra y vivimos y disfrutamos su palabra, haciendo la realidad de nosotros, no importa, porque diremos como aquel siervo de Dios: no me maten, no me crucifiquen, como fue crucificado mi Señor, que fue Pedro. Crucifíqueme de cabeza. No importa cómo muramos, no importa lo que tengamos que sufrir por causa de predicar el Evangelio, porque hoy en día lastimosamente la predicación del Evangelio se ha confundido con muchos apóstoles, con muchos profetas, con muchas profetas, con muchos ministradores de prosperidad. Pero ¿qué de predicar contra el pecado? Muchos seremos vetados, muchos seremos encarcelados. Pido a Dios que me ayude, porque humanamente nosotros queremos salvaguardarnos, queremos preservarnos. Pero dice la vida que aquel que preserva su vida la perderá, pero aquel que pierde su vida por causa de su nombre, por causa de Jesucristo, la salvará. Así que, amada iglesia, vamos para adelante. Vamos a pararnos varonilmente a mostrar que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Si somos hijos de Dios. Así que vamos adelante y recuerda que nuestra heredad está en Dios Padre y en su pronta venida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Padre, en esta hora quiero darte gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirme exponer tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que me ayudes a ser ese heraldo, a ser ese mensajero, a ser esa portavoz, a ser esa trompeta en medio de las tinieblas. Ayúdame a brillar con tu luz, porque de mí nada tengo, Señor. Ayúdame a profundizar en tu palabra y poder expresarte adecuadamente. Gracias, Señor Jesús. Te lo pido, Dios, y ayuda a tu iglesia querida, ayuda a la iglesia en general, todos los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos nacido en ti, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones. ¿Sabes qué significa nuestro nombre, Kerit? Te invito a que me acompañes en la palabra de Dios en Primera de Reyes 17, 2 al 4, que dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente.